Continuamos con Sígueme. Hoy vamos a compartir algo importante de estos pasos de Sígueme, de estas etapas o de estos componentes para ser discípulos. No quiero decirle pasos ni etapas, quiero decirle componentes, ¿ok? Ingredientes. Los ingredientes se juntan. Pueden darse que se junten y puedo decirles que ayer me preparé una comida en mi casa yo mismo. Mi esposa me dejó un lomo de cerdo asado y me dejó un lomo de res asada. Para que yo corte de allí y vaya comiendo, yo lo que tengo que hacer es arroz en el microondas de ese instantáneo y preparar una pasta y en un poco de agua. Ayer cuando eché los espaguetis en el agua se desaparecieron. Era mucha agua, aunque eran suficientes espaguetis. Pero cuando adobé el pollo y lo asé, ya no quería comérmelo, pero tuve que hacerlo porque tenía hambre. Pero me quedó feo. En estos 15 días creo que voy a aprender a cocinar. Pero eran ingredientes. Cuando yo comí el pollo, no le puse los ingredientes para adobar el pollo en el plato, en la mesa, cuando ya estaba listo. Lo puse a macerar un poco antes y lo dejé un rato sobre sus ingredientes para ponerlo en la cocina, en la estufa. Gracias que ustedes no estaban allí comiendo conmigo. No quise ni siquiera comer en la noche nada. Mi estómago estaba muy mal. Pero eso es ingredientes. Los ingredientes se ponen antes cuando uno prepara el alimento para comérselo. Luego que prepara el alimento y le pone los ingredientes, lo sirve en la mesa y uno lo come con todos los ingredientes ya listos. No dice, ahora voy a poner primero la sal y como. Ahora el siguiente paso es colocar la pimienta sobre la sal y como otro pedazo. Luego entonces voy a colocar el ajo sobre la sal y la pimienta. No, es todo junto y lo como todo junto. Por eso es que cambia el sabor. Estos componentes de los que estamos hablando, que son el discipulado, son así. El primer componente es compartir la palabra. Y es importante que ustedes conozcan la palabra, porque si ustedes no conocen la palabra, no la pueden compartir. Entonces, compartir la palabra es conocer la palabra para que otros la conozcan también. Y en la medida en que yo voy conociendo la palabra, yo la voy compartiendo. ¿Se dan cuenta cómo es? Compartir la palabra es el primer componente. Es una noticia. Es una noticia. Cuando usted compra el New, vienen todas las noticias juntas en el New. No viene solamente un tipo de noticia. Todas están allí. Todo lo que ha venido pasando en lo económico, en lo social, en lo de seguridad, todo está allí. Y usted lo lee. Y toma lo que quiera leer y lo que no quiera leer no lo toma, pero ahí está. Cuando nosotros aprendemos la palabra, no debemos guardarla solamente para nosotros, tenemos que compartirla. Entonces el primer componente es compartir. El segundo componente les hablaba yo que era demostrar la palabra. Las personas ensayan antes de dar un show. Antes de aparecer en televisión o en una obra de teatro, tienen que estar ensayando un tiempo para que todo salga bien. A nosotros, gracias a Dios, nosotros no tenemos que venir a ensayar cómo nos vamos a comportar la semana que viene en la calle. Y saben, hasta ahora estamos fumando, pero a la semana que viene no vamos a fumar. Entonces hasta ahora estamos bebiendo aguardiente, estamos bebiendo tequila, pero ya la semana que viene ya no vamos a beber tequila, vamos a ensayar ahora cómo vamos a hacer para no beber tequilas. Y así sucesivamente vamos ensayando los cambios en nuestra vida para demostrarlo. No es así, gracias a Dios. ¿Y saben por qué? Porque el Dios glorioso, el Dios altísimo, el Espíritu Santo de Dios, en el momento en que nosotros creímos, tocó nuestras vidas para que cambiáramos y tuviéramos un arrepentimiento genuino y diéramos frutos de arrepentimiento a la gente. El gran fruto del arrepentimiento que tenemos que dar a la gente es compartir la palabra de Dios.
es hacer discípulos. Ese es el primer fruto, ganar personas para Cristo. El resto de los frutos es mi comportamiento, cómo hablo, qué cosas estoy diciendo, qué cosas oigo, qué cosas miro. No que cuando yo estoy aquí soy un santurrón con una aureola aquí en mi cabeza y cuando salgo allá me pongo unos cachitos, porque me gusta más andar con cachitos que con una aureola. Y me guardo la aureola y la doblo y la meto en el bolsillo y saco mis cachitos y me los pongo y me visto de colorado. Y me río de los chistes colorados y veo los programas colorados y leo cosas coloradas. No es ese nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es el que con el que debemos afectar. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Y si el Señor nos puso a ser sal de la tierra, nos puso en primer lugar para que la tierra no se corrompiera. La sal hace que no se corrompan las cosas. En segundo lugar, porque la sal da sabor a la vida. Entonces tenemos que darle ese sabor cristiano a la vida, que la gente pueda desear vivir como vivimos nosotros. Y en tercer lugar, la sal da sed. Entonces, la sed del evangelio. Tenemos que causar a la gente que le dé sed por el evangelio de Jesús y que nos pidan el agua viva que es Jesucristo, que es su palabra. Y el Señor le dijo a la samaritana: si supieras con quién estás hablando, te daría del agua viva y tú no tendrías sed jamás. Demostrar la palabra es vivir el cambio que Jesús hizo en mi vida. Es difícil tal vez porque no lo hizo con una varita mágica, pero nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos darlo, para tener ese principio de dar un paso de fe en Cristo y ponernos en la brecha para cambiar nuestra vida. Eliminar el pecado que nos está manchando y que mancha la iglesia y que mancha tu vida y que mancha a tus hijos, y dejar ese pecado atrás y olvidar de ese pecado, porque adelante está el llamamiento que es en Cristo Jesús, como Pablo lo decía. ¿Y qué me espera? El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué bueno, pero tenemos que ser fieles para poder obtener esa corona. Fieles. El tercer componente que dimos la semana pasada era enseñar la palabra. Porque cuando yo comparto muchas veces la palabra, no estoy enseñándola. Entonces necesito ahora reunirme con la persona y poder explicarle esto. Una persona, un amigo, una amiga, lo tienes allí en oración. Estás orando por él. Estás tratando de que él venga a los pies de Jesús. Un hermano en la sangre, tu esposo, tu esposa, quien sea. Y estamos orando y tú estás orando porque esa persona venga a los pies de Jesús. Acuérdate que tienes el recurso de la Biblia. Y si alguien en tu hogar todavía no se ha acercado a Jesucristo genuinamente, comparte en tu hogar la palabra de Dios. Que la persona no solamente vea el cambio que has tenido en ti cuando tú demuestres la palabra, sino que también tú le enseñes la palabra. Y el último componente, el componente final, lo vamos a compartir hoy. El último componente para ser discípulos es servir al mundo. Servir al mundo. La iglesia de Brook Hill comparte, demuestra, enseña y sirve. Esos son nuestros objetivos: compartir la palabra, demostrar la palabra, enseñar la palabra y servir al mundo. Para entender un poco la meta de esto en cuanto a lo que es hacer discípulos, y ahora hoy ustedes se darán cuenta, después de todo esto que hemos llegado, y especialmente hoy, si realmente usted fue discipulado o no fue discipulado. Si realmente usted le dieron discipulado. Somos, en primer lugar, entendiendo la meta, somos santificados por el bien de otras personas.
No somos santificados para que nosotros nos coloquen la coronita allí, la aureolita y todo eso, y qué bueno que somos santos ahora. No, en primer lugar nosotros debemos entender lo que es ser santificados. El Señor Jesucristo, y vamos a ir ahora a la cita, ¿verdad? Que no se les dije, en Juan 17, del 17 al 26. Juan 17, del 17 al 26. Reina, alcánzale una Biblia allí a José Luis, creo que no tiene. Un Nuevo Testamento puede ser. Alguien que no tenga una Biblia a la mano puede obtenerla ahora para... Él tiene, una... Búscale allí, por favor, Juan 17 a José Luis. Santifícalos por tu verdad, dice en Juan 17, 17. Santifícalos por tu verdad. Esta fue una bendición y es específicamente la segunda bendición que el Señor pidió a favor de sus discípulos. ¿Ok? Que fuesen preservados fue la primera, que fuesen santificados fue la segunda, pero esta santidad no es una realidad estática, significa la misión de los discípulos en el mundo. Vamos a leer la porción, todos abran sus Biblias en Juan 17 y vamos a leer del 17 al 26, porque así vamos a ir entendiendo un poco mejor. Juan 17 en sus Biblias, del 17 al 26. ¿Acaso? Perdón, estoy en Lucas. Si acaso no quedaron limpios. Estamos hablando de los Juan 17, de los leprosos. Ok, Juan 17, del 17 en adelante. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como nos has amado, como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con quien me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Santifícalos. Compartía yo en estos días, en dos oportunidades compartí con ciertas personas lo que era la santidad. Y estábamos hablando de que la Iglesia Católica hace de la santidad un ritual para seleccionar a ciertas y determinadas personas que se destacaron en el mundo clérigo, porque es en el mundo clérigo básicamente, ¿verdad? Es el clero, el que recibe la santificación en la Iglesia Católica es el clero. Son los sacerdotes, las monjas y todos aquellos que están involucrados en esos datos, en esas posiciones, porque son los que están en contacto con la gente. Y la gente los mira y la gente dice, ahora no sé en qué lugar, en México, no sé en qué sitio de México apareció una hostia que estaba sangrando y que tenía hasta coágulos de sangre. Entonces,
un sacerdote dijo, yo no sé si realmente son coágulos de sangre o es óxido, pero ya la mandamos a ver, porque la gente ahora está yendo a la iglesia, hacen unas filas enormes para ver esa hostia, pero la quitaron y porque la enviaron a un laboratorio para revisar a ver qué pasó con la hostia que estaba en el Santísimo, lo que ellos le llaman el Santísimo. Qué cosa, ¿no? Cómo la gente se mueve alrededor de algo y buscan de algo, pero no buscan la santificación propia. Y así nos pasa a nosotros. Buscamos un bonito culto, una iglesia, amigos cristianos que nos satisfagan, que no nos miren por encima del hombro, y todo aquello que verdaderamente nos haga vivir bien dentro del cristianismo, pero nunca buscamos nosotros agradar a Dios y agradar a nuestros hermanos y servir a nuestros hermanos como es debido. Y somos como esa hostia del Santísimo, oxidados. Porque eso es óxido, aunque vengan a decir lo que vengan a decir. Esta santidad no es una realidad estática, hermanos. No se la dan a una persona para que la tenga allí y la coloque sobre su cabeza y se mantenga así, ¿verdad? Estático. Entonces yo camino y la santidad camina conmigo. Yo me agacho y la santidad se agacha. Yo brinco y la santidad brinca conmigo. No se me cae. La tengo allí como si fuera un satélite. No es así como se logra la santidad. La santidad no se logra porque usted haga cosas buenas. Debe hacer cosas buenas. La santidad no se logra porque usted sea un buen cristiano. Usted debe ser un buen cristiano. La santidad se logra cuando usted conoce la palabra de Dios y la hace y la guarda. Somos santos porque Dios nos separó, y eso es algo aparte. Cuando creímos, el Señor nos separó, pero la santidad es un camino de perfección. Aún no he alcanzado la meta, pero yo sigo, dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ser santificado es paradójicamente la separación del mundo y su envío a Él. No te ruego, Señor, que los separes del mundo, no los deshumanices, Señor. No le quites ese punto de humanidad que tienen en su corazón. Ellos tienen que sentir amor hacia la humanidad. Solamente sepáralos de todo aquello que los puede intoxicar. Jesús, cuando nosotros somos separados, o nos separamos, mejor dicho, de las prácticas mundanas, pero nos incluimos en el mundo para afectar al mundo, Jesús dice que Él se santifica por nosotros. Que los discípulos sean santificados en la verdad significa definitivamente que vivan a esa altura en la que han sido trasladados, habiendo comprendido que lo que significa santificación es alcanzar la meta de Jesús, su estatura, tener la mente de Cristo. Tenemos que aceptar que nosotros, como discípulos, nos dedicamos al propósito de hacer discípulos para la transformación de otros. Y esta es una cadena interminable. Fíjense esto. Nos dedicamos al propósito de hacer discípulos para que otros sean transformados. Creo que tenemos que pasar. Ajá, gracias, hermano. Ok. Nos dedicamos al propósito de hacer discípulos para que otros sean transformados. No nos dedicamos para hacer discípulos para que el pastor vea que somos obedientes o para que la iglesia vea que somos obedientes. Nos dedicamos a eso para buscar la transformación de otros y hacerlos también nuestros discípulos. También porque somos dependientes del proceso de hacer discípulos por causa de nuestra santificación. En el mismo instante en que nosotros estamos viviendo una santificación, ese proceso que nos lleva al final de la meta, entonces, hermanos, simplemente estamos dependiendo del mismo proceso. O sea, yo
como para darle comida a los demás, como los pajaritos. Cuando ustedes ven que yo en mi casa hay muchos lugares con nidos, en este momento ya todos los nidos tienen pichones y usted los escucha. Tengo un nido en un helecho y si el helecho se me está poniendo amarillo porque me cuesta regar el helecho, porque está un nido con 3 pajaritos adentro, con 3 pichoncitos adentro. Imagínense, parece un carrusel. Esos pajaritos deben salir mareados de allí, porque cuando sopla la brisa, ese helecho se mueve para allá, para acá, da vuelta. Cuando hubo una tempestad, yo decía, se va a caer ese helecho, yo mejor lo voy a quitar porque estaban los huevitos allí. Cuando me pongo una escalerita y me voy a subir, el helecho viene y se cae en mis manos. Oh, qué bueno, lo salvé. Ahí está. Y la mamá estaba por allá viéndome y piando porque le había quitado su nido de allí. Hasta que pasó la tempestad y los volví a colocar. Pero ya son pichones. Y yo veo cuando la mamá viene con sus bolsitas de Walmart. Ella tiene un pequeño refrigerador y una despensa allí. Y ella guarda allí el alpiste que compra en Walmart, las semillitas, el cereal, la leche, todo lo tiene allí guardado. Entonces ella todos los días abre, le prepara la comidita a los pajaritos y se los da, así como ustedes lo hacen con sus hijos. ¿Por qué me ven así? Pastor, usted está loco. Jamás he visto a un pajarito cargando bolsas de Walmart. No. Ellos comen, tragan, colocan en su buche todo lo que han comido y luego cuando llegan al nido lo deglutan. Lo han masacrado, lo muelen en su buche y luego lo deglutan en los piquitos de sus pájaros. Algunos dirán, guácala, pero es así. Es así, hermanos. Come la palabra de Dios, por favor. Por favor, no dejes de comer la palabra de Dios. Cómete este libro como aparece en la profecía en Ezequiel. Cómetelo. Mira el libro, cómetelo. Ahora, deglútalo en la vida de los demás. Llévalo a tu buche, en tu mente y en tu corazón. Asimílalo y enséñalo a los otros. Esa es tu tarea. No tienes más nada que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestro compromiso, porque es nuestra responsabilidad, porque debe ser nuestra pasión, porque ese debe ser nuestro anhelo. No estoy diciendo que esto debe ser, estoy diciendo que esto es nuestro compromiso, esto es nuestra responsabilidad, esta es nuestra pasión y este es nuestro anhelo. Así debemos vivir. Si eso no es lo que tú sientes, entonces revísate. Pero la gente que tenemos a nuestro alrededor debe entenderlo así. Y nosotros debemos sentirlo así. Otro aspecto, que somos santificados por nuestra propia transformación. Esa es otra forma de nuestra santificación, nuestra propia transformación. Debemos apuntar hacia la unidad espiritual, moral, relacional, en áreas de perdón y la tolerancia. Pastor, todo eso, sí, todo eso. Porque Dios es espiritual, Dios es espíritu, porque Dios es moral, Él tiene unas leyes y unas normas de vida, porque Él es relacional, Él bajó y se relacionó con los hombres, porque Él perdonó y nosotros tenemos también que vivir áreas de perdón en nuestra vida, porque Él nos sigue tolerando con paciencia. Nosotros también tenemos que ser tolerantes. Todo lo que Él ha sido con nosotros y tenemos nosotros que serlo con la gente del mundo para poderle servir al mundo. Porque el que no sirve de esta manera, hermanos míos, no sirve. No sirve para el Señor. Santificado por nuestra propia transformación,
transformados para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra persona. Pero no solamente tener el carácter de Cristo, su mente, ver como Cristo. Había un canto antes que decía, yo quisiera mirar como Jesús miró, hablar como Jesús habló, tocar como Jesús tocó. Y así va diciendo todo lo que hacía Jesús, ¿verdad, Jimena? Jimena se acuerda de todos esos cantos. Qué bonitos cantos, ¿verdad? Los de ahora son bonitos también, pero aquellos eran muy bonitos, sencillos. Transformados para desarrollar el carácter, la mente de Cristo. Transformados para compartir la palabra de Dios. Transformados para demostrar la palabra, para enseñar la palabra, y transformados para servir con Cristo en este mundo de tanta necesidad. Este mundo necesita unas necesidades espirituales, tiene necesidades morales, y ustedes lo saben muy bien y yo lo sé. Tiene necesidad de que la gente quiere relacionarse con gente buena, no con gente mala, y a pesar de que buscan relacionarse con gente mala es porque no hay más gente buena que encontrar. Quieren ser perdonados. Necesitan que los toleremos un poco. El siguiente punto, hermanos, entendiendo esta meta para ser discípulos, es que somos siervos por el bien del mundo. Somos siervos por el bien del mundo. La tarea de nuestro trabajo se puede entender cuando leemos Mateo 6, 37, 44. Vamos a buscar en nuestras Biblias ahora, Marcos. Borro lo de Mateo. Marcos 6, 37 al 44. El Señor Jesucristo está aquí en un momento en que Él está con una muchedumbre de unas 5,000 personas aproximadamente, tal vez eran puros hombres los que se contaron ese día. Así que 5 por 5, 25,000 personas más o menos. Cuando Jesucristo está con esta gente ya estaba llegando una hora difícil y había que ir a comprar la comida. Ya era una hora tarde y allá cierran los negocios muy temprano. En serio. En Israel los negocios los cierran temprano. La gente se va a su casa temprano. Así que ya estaban cerrados los supermercados. ¿Qué le damos a esta gente? ¿Cómo vamos a ir al pueblo, Señor, si todo está cerrado? Tenemos crédito, sí, pero todo está cerrado. No podemos. Es mucho lo que tenemos que comprar para toda esta gente. Entonces se presentó el práctico de los apóstoles, Andrés. Él era el hombre práctico. Entonces cuando viene Andrés dice, mire, tengo aquí un niñito que trae su lunch. Son unos cuantos panecillos y unos cuantos peces que tiene él ahí sequitos para comer. Bueno, ustedes conocen la historia. Los recostó, multiplicó los panes y los peces, le dio de comer a toda esa gente. Pero aquí cuando se hace tarde y le dijeron que ya era tarde, en el versículo 37 hay una palabra interesante. Ellos le están pidiendo al Señor, hay que darles de comer a esta gente. ¿Qué le dice el versículo 37? A ver. Denle ustedes de comer. Cuando tú estás orando en la mesa, esa automática oración que tenemos. Señor, muchas gracias por estos alimentos que nos das en el día de hoy. Bendícelos en el nombre de Jesús, amén. Dale comida a los que no tienen. Lo pongo a veces de postdata porque se me olvida. Después que digo amén, digo, Señor, pero en postdata, dale comida a los que no tienen. ¿Qué pasaría si en ese momento, allí donde tú estás comiendo, en el comedor de tu casa, en el sitio donde estás comiendo en la cocina, o escuchas una voz así fuerte, dales tú de tu comida que ya yo te di?
dales de comer. Hermano, esto es triste ver cómo yo conozco familias que hacen comida de más y después están botando lo que sobra. Y me acuerdo de los niños en México, cuando yo iba por aquellas avenidas en Monterrey y miraba a los niños con sus caritas sucias acercándose al carro para pedir comida. Tenían hambre. O las niñitas que venían con unas peloticas y se paraban cuando el semáforo se ponía en rojo y empezaban con sus peloticas chuqui, 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 chuqui. Y cuando veía esas peloticas sucias de tanto tiempo que tenían dándole para pedir unas cuantas monedas o una monedita para poder comer. No viven en casa, hermano, viven en las cloacas. Están aquí mismo, al otro lado de nuestra frontera, en México. ¿Y qué hacemos nosotros con la comida? ¿Qué pasa en los restaurantes donde ustedes trabajan, algunos de ustedes? ¿Qué pasa con la comida en los restaurantes? Hace poco estuve yo en Kentucky Fried Chicken y cuando pido el pollo grill, cuando lo van a ver, dice: Señor, le faltan al pollo grill solamente 2-3 minutos para que lo desechemos. Porque ya tiene tiempo allí y solo faltan 3 minutos para desecharlo. Le recomiendo que coma el tradicional. Y yo le dije: no, ese pollo se puede comer, démelo. Todavía no han pasado los 3 minutos. Y me dieron casi todo el pollo. Le pedí 4 piezas y me dieron como 8. Vale la pena llegar cuando ya vayan a sacar el pollo. Pero botaron el pollo. Y lo botan. Y los niños se mueren de hambre. Los niños se mueren de hambre. Si no fuera por organizaciones como Compassion, los niños no llegarían a los 6 años de edad en la India, en Afganistán, en esos lugares por allá en Asia. Porque mueren de hambre. Denle ustedes de comer. Pero el Señor aquí no está hablando de comida en este caso. Y yo solamente hice ese paréntesis. Denle ustedes de comer. Realmente estamos cumpliendo con ese requerimiento, con ese mandato del Señor. Denle, es un imperativo. Está el verbo en forma imperativa. Denles, es una orden. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer la palabra de Dios a los otros, porque ustedes ya la están comiendo. Supuestamente, no sé si a ustedes les abre el apetito comer la Biblia. No es tragarse las páginas. No vayan a venir ahora el próximo domingo con 5 o 6 páginas menos de su Biblia porque se las comieron. No, cómansela con los ojos, digiéranla con el corazón y compártanla, deglútenla en otras personas que son pichoncitos como los pajaritos. Nosotros hoy, así como los 12, no enteramos a diario de la necesidad de la gente, y estamos llamados a solventar esa necesidad. Los recursos para ganar al inconverso nos los ha dejado el Señor, nos los ha dejado Jesús. Él nos da el poder para su misión. Él nos da el poder para su misión. Pongan ahí el poder. Él nos da el poder para su misión. Ok. Concentra. El Señor no dice: tomen esto y trabajen con ello. Él no nos da, Él nos está dando el poder para usarlo en nuestras vidas y así transformar al mundo. Él no nos está diciendo: mira, aquí tienen una herramienta, si quieren úsenla. No, Él dice: tomen, esta es la herramienta, la tienen que usar. Y la tenemos que usar. Él espera que cumplas. Ustedes tienen los panes y los peces, ¿sí o no? 5 panes y 3 pececillos, suficiente. Él hizo un gran milagro allí, multiplicó y mandó a sus discípulos para que usaran esos panes y esos peces para darle de comer a la gente. Utilicen los 5 panes y los pececillos que tienen en su palabra. Aquí, utilícenlo y multiplíquenlo en la gente. El poder de multiplicar está allá. Dice Pablo a Timoteo: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles para que ellos a su vez enseñen a otros. ¿Estamos cumpliendo con eso? No.
Lamentablemente es no. Nosotros ponemos lo que somos y tenemos y Él nos da su poder. Él nos da su poder. ¿Qué eres tú? ¿Qué tienes tú? Ponlo al servicio. Ponlo al servicio del Señor y Él te da el poder para que eso se use. Pero no solo nos identifica con su misión y nos da el poder, también Jesús nos une a su misión. Él nos une a su misión. Una pregunta que debemos hacernos en la iglesia: ¿estamos discipulando o estamos desinfectando? ¿Ok? ¿Estamos discipulando o estamos desinfectando? Si lo que estamos es desinfectando, entonces lo que estamos haciendo es alejar al cristiano en un depósito de seguridad espiritual llamado templo o iglesia, y se les enseña a ser buenos en ese lugar. Eso se llama desinfectar. Cada domingo venimos aquí para desinfectarnos. Entonces el predicador de turno, el grupo de alabanza, etcétera, etcétera, toma las latas de desinfectante, las mete en un pulverizador y las empieza a pasar. Hay unas máquinas, por ahí tenemos una, la tenemos que revisar a ver si está buena. Esas máquinas que producen humo en los shows, cuando se hacen los conciertos y empieza a salir humo, así como si estuviéramos en las nubes, por ahí hay una. Entonces le ponemos el desinfectante y empezamos a echarle el humo a ustedes para que se desinfecten. Eso es desinfectar. Entonces traigan a sus amigos, traigan a sus familiares aquí, a este lugar, para desinfectarlos. ¿Qué resultado obtenemos al desinfectar? ¿Qué resultados tenemos? Bueno, podemos tener miembros de iglesia decentes, pero con poco impacto mundial. Son muy decentes. Salen aquí con el cerebrito lavado. Ya sé que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, lo que tengo que hacer es esto u otro. Pero no tienen impacto mundial. Algunos de ustedes estarán pensando que eso es un poquito fuerte, pero créanme que la prueba de este punto está en que la mayoría de nuestros cristianos en nuestras culturas hoy en día no tienen impacto mayor que el que tuvieron antes de ser salvos. Antes de ser salvos eran más populares. Hay personas que antes de salvarse eran más populares y después que se salvaron perdieron toda su popularidad porque no insistieron en utilizar esa herramienta, o mejor dicho, esos talentos para ponerlos al servicio del Señor. ¿Eres músico? Miren, hoy no tenemos baterista ni saxista. ¿Por qué no tenemos saxofón? Porque se enfermaron. Y parece que las parejas cuando están recién casadas se enferman juntas. Entonces se enfermaron los dos, uno de una cosa y otro de otra, pero no sé quién contagió al otro. Lo que pasa es que se enfermaron. Cualquiera se puede enfermar y no puede venir. Cualquiera puede hacer algo. Pero si tú tocas la batería, ahí hay una batería que hoy se debió tocar. Si tú tocas el saxo, hay necesidad de un saxo. Si tú tocas el bajo, tienes que venir a tocar el bajo. Entonces necesitamos más músicos. A lo mejor conoces otro instrumento diferente y lo puedes tocar. Inclúyete. Ojalá que tuviéramos 2 bandas musicales, no solo para sustituir a los músicos que no están, sino para intercambiar 2 o 3 meses una banda, el resto de los otros 2 o 3 meses la otra, y así estamos viendo grupos que están tocando diferentes personas la misma canción, la misma alabanza, mientras los otros descansan allá abajo y ven. ¿Ustedes creen que pararse aquí todo el tiempo es muy bonito? Yo sé que los hermanos viven esto. Yo veo sus caras, sus rostros, y yo veo cómo disfrutan alabar a Dios desde aquí. Y yo se los digo, mantengan ese ánimo para que los demás también tengan el ánimo y no estén con las caras largas allí. Ministren desde aquí alegría, gozo. Ministren desde aquí no solamente la música, sino también la actitud que ustedes tienen en el momento de cantar, para que aquellos también se contagien. Necesitamos gente para muchas cosas en esta iglesia, y ya pronto usted va a tener muchas cosas que hacer, o por lo menos una. Usted ha podido a lo mejor tener más impacto trayendo todo aquello que tenía, poniéndolo al servicio de Dios para servir al mundo.
Los que alejamos, los que desinfectamos están aislados en un edificio, están en cuarentena, donde el mundo es tan grande como nuestros ojos alcanzan a ver. Todas nuestras energías están enfocadas en lo que está sucediendo allí y como resultado estamos aislados de los que están perdidos espiritualmente alrededor nuestro y no tenemos ni siquiera un pequeño impacto en nuestras comunidades, en el mundo con el evangelio, porque nuestro mundo se limita a estas 4 paredes. O a las 4 paredes de mi casa. Entonces, nosotros somos gente decente, con familias decentes, con hogares decentes, con trabajos decentes, viviendo en comunidades decentes, pero en ningún lugar dice la Escritura que esto es lo que se supone que tenemos que producir. Debemos ser decentes. En toda nuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios, que tenemos que ser decentes. Dice así, en toda vuestra manera de vivir, tenemos nosotros que ser decentes, morales, todo lo que hagamos. Pero eso no va a alcanzar al mundo. Lo que va a alcanzar al mundo es cuando predicamos el evangelio y cuando discipulamos a la gente. Esto es simplemente el resultado de la desobediencia al mandato de Dios de alcanzar al mundo entero. Al ser desobediente y ponernos en cuarentena para no contaminarnos con el mundo, nuestra vida es una vida malgastada. Y pónganlo con letras mayúsculas. Una vida mal gastada. Quería poner mal invertida, pero me gustó poner mal gastada. Porque a veces cuando hacemos una buena inversión, por lo general es por obtener un resultado. Pero cuando hacemos un gasto, a lo mejor ese gasto no es necesario. Todo se junta aquí. ¿Estamos discipulando o estamos desinfectando? La última faceta que vamos a ver es que somos salvos por Cristo. ¿Qué quiere decir que somos salvos por el amor de Cristo? Quiero que piensen en ello. En primer lugar, disfrutamos de su gloria. Él nos ha dado su gloria. ¿Cuál es su gloria? Es su carácter. Se trata de su persona, se trata de su poder. Se trata de su amor. Él habla más adelante en este capítulo acerca de cómo el amor que el Padre tiene por el Hijo es el mismo amor que está en nosotros. ¿No es una imagen increíble esto? ¿No es una imagen increíble? El mismo amor que Él tiene por su Padre es el mismo amor que está en nuestros corazones. Esto es increíble, hermanos. Esto es grande, esto es poderoso. Él puso ese amor en ti. ¿Lo estás experimentando? ¿Sabías que ese amor está en ti? ¿O lo estás guardando? ¿O ni siquiera lo has descubierto? El amor que se experimenta en la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo amor que tú y yo conocemos. Es el mismo amor que tú y yo debemos experimentar, y esto dentro de nosotros, y esa misma unidad debe reinar entre los discípulos de manera que el mundo pueda conocer la verdad. Si no nos amamos de esa manera entre nosotros y no nos respetamos de esa manera entre nosotros, el mundo no va a creer que Jesucristo está en nosotros, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Salvador. Iglesia, nosotros mostramos la gloria de Cristo haciendo discípulos. Mostramos el amor de Cristo haciendo discípulos. Es la única manera. Por lo tanto, disfrutamos de su gloria. Disfruten de la gloria del Señor. Abran los brazos a esa gloria maravillosa. Disfrutamos su gloria. Desplegamos su gloria. Tenemos que disfrutar de esa gloria y también tenemos que desplegarla, o sea, que enseñarla a Birmingham a través de grupos pequeños. No dejes que tu casa sea una luz apagada en tu vecindario. Que tu hogar, que tu casa sea una lámpara encendida sobre un almud, sobre la mesa, una antorcha de vida, un luminar para tu comunidad. Que la gente te busque porque tú oras al Dios verdadero. Que la gente vaya a tu hogar buscando a ese Jesucristo, a ese Dios al que tú tienes en tu corazón. Despliega la gloria, pero también, hermanos míos, nosotros veremos su gloria. Él lo dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué?
¿Para qué dice eso, hermano? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si quieres ver la gloria de Cristo, tienes que experimentarla. Si quieres ver la gloria de Cristo, tienes que disfrutarla. Si quieres ver la gloria de Cristo, tienes que mostrarla, enseñarla en tu vida, en el proceso con tus discípulos. Iglesia, la santificación no es solo un momento en el que te sientes libre de pecado. Hoy estoy santico, me confesé con el Señor. Entonces te metes dentro de una burbuja y empiezas a caminar dentro de la burbuja. Vas por la calle metido dentro de esa burbuja para que nada te toque y nada te contamine. No. Ojalá, sería algo buenísimo, ¿verdad? Que no nos toque nada, ni un virus, ni nada por el estilo. La santificación va dirigida a una multitud. Va a haber un día en que va a haber una multitud de todos los lugares del mundo, de todas las razas, de Chile, de Perú, de Paraguay, Argentina, Salvador, Honduras, México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos y muchos países más. Una multitud que nadie puede contar, de cada tribu, de cada nación, de cada pueblo, de toda lengua, todos de pie, delante del trono, con túnicas blancas, con palmas en las manos y gritando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Hermanos, es allí donde está nuestra meta. Cuando tú haces todo esto, mira esa multitud. No solo tú vas a estar en esa multitud. Ay, sí, yo voy a venir en el cielo con toda la multitud. No pienses en eso. Di: ay, en esa multitud hay mucha gente que yo gané y viene del cielo con todo poder y gloria, acompañando al Salvador, dándole a Él la gloria y la honra, porque Él solo la merece. Iglesia, gloria sea al Señor por ello. Eso es la gente que vamos a ganar. Es el pueblo de Birmingham, de Alabama y del mundo entero que vamos a alcanzar, haciendo discípulos. El objetivo de la santificación no es perfección y santidad. El objetivo de la santificación es que estemos inclinados alrededor del trono de Jesucristo, con las multitudes que nadie puede contar, de Asia, en África, Europa, Oceanía, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos de América. Todo adorando al Cristo, a ese Cristo que nos salvó, por la salvación que nos ha dado. Vamos a ver su gloria, vamos a disfrutar de esa gloria para siempre, vamos a mostrarla en nuestros rostros para toda la eternidad. El fin de hacer discípulos es que toda la tierra, en toda la tierra, sea esparcida el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. Impactar el mundo es el objetivo de todo este panorama. Y en la iglesia de Bruselas lo vamos a lograr. No queremos menos que eso. No queremos menos que eso. Y usted es parte de todo este mecanismo, de toda esta herramienta. Lo van a ver en las próximas semanas. 2-3 semanas más y usted se va a dar cuenta del cambio que va a empezar a ver en su vida. Desde ahora. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pregunta final. ¿Y ahora qué hacemos? Permite que Jesús te confiera poder para servir a otros. ¿Cómo lo vas a permitir? Tu devocional todos los días, tu entrega y todo lo que tienes que hacer para que Jesús haga la obra en tu vida. Permite que tu vida confiera poder a otros. Ese poder que te da Jesús, confiérelo a otro. Pero no es simplemente: voy a imponer mis manos sobre ti para orar para que sanes, porque el Señor dice que sobre el que impongan las manos sanarán. Sí, eso está en la Biblia y yo lo creo. Yo creo que si yo oro por alguien sanará. Pero no es el objetivo final de Jesús. Es una circunstancia de nuestra vida cristiana para servir. El servicio se da cuando comparte su palabra a otro.
el precioso capítulo de Juan 17. Un texto increíble, hermano. Una imagen increíble. Ahora, iglesia, lo que quiero que hagamos ahora que hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio hoy es que tengamos un momento de comunión y oración. Nos vamos a poner de pie, se van a tomar de las manos, van a tener en este momento una comunión con Jesús, sirviendo en su sacrificio sobre la cruz, viéndolo, cómo Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, cómo se levantó de la tumba, para que podamos tener vida. Así que a medida que avancemos en este momento de comunión, quiero invitarte que le permitas a Jesús que Él te sirva ahora en este instante, que Él te ministre ahora en este momento mientras escuchamos la música de las manos de Lince. Luego considera cómo ese servicio no se va a detener contigo. Empieza a considerar que este servicio que hoy vamos a iniciar aquí en oración no se va a detener contigo. Pero la propagación a través de ti, tu vida, en la medida en que rindes voluntariamente tu vida a Jesús en esta misión, es el proceso diario por el cual tú ganarás a otros para Jesús.